La paz de Dios sea con ustedes. Continuamos con la lectura de la amonestación final bajo el subtítulo El humo, la oscuridad y las langostas. Versículo 2. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Para el significado del humo no necesitamos mirar más allá que el sistema ceremonial, el cual era una profecía compacta del Evangelio. Hechos de los Apóstoles, página 12. Allí miramos el humo ascendiente de las ofrendas ceremoniales que, como sabemos, prefiguraban el gran sacrificio de Cristo en favor de la raza humana. Por consiguiente, el humo que salió del pozo es símbolo de la crucifixión de Cristo, y la oscuridad del sol y el aire son símbolos de las tinieblas sobre toda la tierra, de la hora sexta hasta la hora nona, Marcos 15:33, mientras él estaba muriendo en la cruz. Y las tinieblas que cubrieron la tierra por espacio de estas 3 horas muestran que al momento cuando fue la sexta hora, el pozo fue abierto. Esta clara secuencia de hechos muestra que con la llave del Evangelio, las buenas nuevas de salvación, a través de su sangre derramada, Cristo abrió para su pueblo cautivo el camino de liberación de la prisión, el pozo del abismo, del pecado y muerte. Para recapitular brevemente, vemos que la estrella es símbolo de Cristo, la llave del Evangelio, el pozo de la tierra, el humo de su sacrificio y el oscurecimiento del sol y el aire de las tinieblas que cubrieron la tierra durante su crucifixión, los cuales son símbolos perfectos. Repito, para recapitular brevemente, vemos que la estrella es símbolo de Cristo, la llave del Evangelio, el pozo de la tierra, el humo de su sacrificio y el oscurecimiento del sol y el aire de las tinieblas que cubrieron la tierra durante su crucifixión, los cuales son símbolos perfectos. Versículos 3 y 4. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Con el humo simbolizado Con el humo simbolizando la crucifixión y las langostas saliendo del humo, la única conclusión admirable es que ellas son símbolo de los cristianos que salieron como consecuencia de la sangre del sacrificio que fue derramada en el Calvario. Y el hecho que ellas habían de hacer daño solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes hace esta conclusión aún más inequívoca, porque solo un verdadero cristiano, uno que tiene una experiencia personal con Dios y un conocimiento perfecto de su palabra y que está lleno del Espíritu, puede distinguir el santo del pecador. Solo él puede reconocer quién tiene el sello y quién no lo tiene cuando este último está encubierto en un falso manto de justicia. La idea de que las langostas son símbolos de los guerreros saracenos no es bíblica ni lógica, porque a diferencia de las langostas, los saracenos mataron tantos como se oponían en su camino, especialmente molestaban a los cristianos, los que tenían el sello de Dios en sus frentes. Y tal es precisamente el negocio de Satanás, que él pueda matar a todos los que tienen el sello de Dios. Sin embargo, a los que representan a las langostas, la orden restringida les fue dada, que no los matasen, a Apocalipsis 9:5. Por el contrario, su negocio era herir solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes, Apocalipsis 9:4. Por esta razón, como también la anterior, las langostas no pueden ser símbolo de los seguidores de Mahoma o de otro agente de Satanás. Si a los cristianos no se les hubiera dicho que no los matasen, naturalmente ellos no hubieran sabido que estaban entrando al periodo de la gracia, y así hubieran seguido el ejemplo de la nación judía, cuando, como una teocracia, se le encomendó ejecutar a los juicios de Dios.
se les ordenó matar y sacar de la tierra, como fue revelado por las primeras 3 trompetas, tanto a los que se apartaron de él como a los que no lo reconocieron como el único Dios verdadero. Sin embargo, su orden a las langostas que no los matasen inaugura un cambio significativo en el trato de su pueblo con sus enemigos. El gran principio de no resistencia prescrito en este cambio que Cristo pronunció en su sermón del monte. Oísteis que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no revistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en tu mejilla derecha, vuélvele también la otra. Mateo 5, 38, 39. Predicar a Cristo y a Él crucificado era una amarga copa que beber para aquellos que porque amaban el pecado y despreciaban la reprensión, le odiaban a Él y a su pueblo. Por consiguiente, los cristianos vinieron a ser un gran tormento y enojo para sus adversarios. Verdaderamente, así como las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento, los 2 testigos, que son los 2 olivos, 2 profetas, Apocalipsis 11:3, 10, fueron tan grande tormento para los impíos durante los 42 meses, Apocalipsis 11:2. Así también las langostas vinieron a ser tan grande tormento por medio de la predicación del Evangelio, que tanto los judíos como los romanos persiguieron y mataron a tantos de ellos como el tiempo se los permitió, cumpliendo así el primer ay. Solo piense cuántos se convirtieron solamente en el día del Pentecostés. Como 3,000 personas, y después de eso el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 2, 4, 47. Este gran aumento repentino entre los cristianos después de la crucifixión los hizo perecer en abundancia como langostas. Repito, este gran aumento repentino entre los cristianos después de la crucifixión los hizo parecer en abundancia como langostas. Por consiguiente, también las langostas no pueden ni ser atemorizadas ni hacer que se defiendan bajo ninguna provocación. Tampoco se siente en el corazón humano algún pesar o piedad por ellas, aunque sean matadas brutalmente. Con todo, no pueden ser exterminadas por la mano humana. Por esta razón, son un símbolo perfecto del valor indomable y mansedumbre de los primeros cristianos ante la cruel opresión de ellos por sus descorazonados enemigos y de la imposibilidad de los últimos para traer una extensión del cristianismo. Versículo 7, primera parte. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. Siendo bien entrenados, los caballos son preparados para la guerra. Un hecho que en esta conexión manifiestamente denota que los primeros cristianos veloz y hábilmente avanzaron con su mensaje como caballos en orden de guerra. Versículo 7, segunda parte. En las cabezas tenían como coronas de oro. Es tan claro que no requiere interpretación. Las langostas teniendo coronas de oro significa que habían sido investidas con una autoridad pura y excelente, la autoridad de Cristo. Y tal fue exclusivamente el investimiento de los miembros de la iglesia cristiana primitiva, pues Cristo se las aseguró en su promesa. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mateo 16, 19. Versículo 7, tercera parte. Sus caras eran como caras humanas, de hombre en inglés. Observe que las langostas tienen caras humanas, simbolizando inteligencia, pero note especialmente que son masculinos. Si fueran femeninos, el símbolo sería imperfecto, porque la cara de una mujer naturalmente no caracteriza a un soldado. Versículo 8. Primera parte. Tenían cabello como cabello de mujer. El cabello de la mujer es su gloria. Primera de Corintios 11, 15.
y una mujer es símbolo de la iglesia. Jeremías 6:2. He comparado a la hija de Sión a una hermosa y delicada mujer. Versión en inglés. El cabello femenino muestra que las langostas estaban afiliadas con la iglesia y que ella era su gloria. Tanto que nosotros mismos, dice Pablo, nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, de vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís. Segunda de Tesalonicenses 1:4. Versículo 8, segunda parte. Sus dientes eran como de leones. Aunque un león es el más temido de las bestias, sin embargo, si él no tuviera dientes, sería apenas más temido que un perro. Las langostas tienen dientes de león. Denota que los primeros cristianos tenían mucho más poder potencial para defenderse a sí mismos y matar a toda bestia, hombre que no era de su clase, un cristiano, que el que tenía el antiguo Israel contra los gentiles en su tiempo. Por esta razón fue necesario ordenarles a las langostas que no matasen. Una demostración del poder que poseían se ve en la muerte de Ananías y Zafiras, quien instantáneamente, al exponer Pedro su pecado de hipocresía, cayeron muertos a los pies del apóstol. Hechos 5, 1 al 11. Claramente, en tal caso, si Pedro, sin esfuerzo de su parte, tuvo suficiente poder para destruir a los hipócritas que vinieron ante su presencia. Él ciertamente tenía tanto poder para destruir a los gentiles que intentaban retardar el avance del evangelio. Versículo 9, primera parte. Tenían corazas como corazas de hierro. El significado bíblico de coraza es fe y amor. Primera de Tesalonicenses 5:8. La única defensa del cristiano, y las corazas de las langostas eran como corazas de hierro, el metal más fuerte que se conoce. Por lo tanto, la fe de los intrépidos soldados de la cruz eran tan invencible y su amor por Cristo y por su pueblo tan puro e insuperable, que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hechos 5:42. Aunque por hacerlo fueron muertos como langostas. Oh, qué contraste entre estos heroicos esclavos amantes de Cristo y la mayoría de los cristianos profesos de hoy. Versículo 9, segunda parte. El estruendo de sus alas como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. La quinta trompeta muestra que aunque los primeros discípulos fueron perseguidos y matados sin misericordia, con todo, abierta e intrépidamente treparon a la línea de batalla para proclamar el Evangelio de Cristo, y dando un ejemplo individual de sus intrépidos esfuerzos, Pablo dice: como nada que fuese útil he roído de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a los judíos y a los gentiles, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Hechos 20, 20 al 22. ¿Cuántos de los discípulos de Cristo hoy, a sabiendas, arriesgan su vida por la proclamación del Evangelio? Aún en tiempo de paz, la mayoría de los cristianos enviarían un misionero para hacer la obra que el Señor llama a que se haga, en lugar de ir a hacerla ellos mismos, sirviéndose así de un sustituto por un delegado, por así decirlo. Ellos no son diferentes del cucú que pone sus huevos en el nido de otro pájaro para que los críe y los cuide. Y algunos, por su ignorancia de la majestad de Cristo y de su poder para proteger, y por su ceguedad a su deber y a la recompensa del reconocimiento, hasta se avergüenzan de confesarlo abiertamente en palabras y obra. El versículo 10 será explicado después del versículo 11. Esta lectura continuará. Que Dios te bendiga, es mi oración.